Muy buenos días para nuestra querida comunidad Mujer 360. Este día jueves 16 de abril para mí siempre es un gusto estar muy bien acompañada. El día de hoy está conmigo Fer Terán. ¿Cómo estás, Fer? ¿Qué tal, Loli? ¿Cómo estás? Yo contenta de compartir nuevamente este espacio con ustedes. Por supuesto, y en el set número 2 de Mujer 360 también se encuentra nuestra compañera Andreita Herrera. Andreita, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Loli, hola Fer, gracias por estar aquí. También estamos súper felices de estar en este espacio el día de hoy. Muchísimas gracias. Son las chicas colaboradoras de Mujer 360, especialistas cada una en su área, que el día de hoy nos acompañan con segmentos muy potentes. Pero antes de iniciar con estos segmentos, estábamos conversando un poquito, Fer, ¿qué pasó hoy hace 10 años? Justo hace 10 años realmente, hoy se cumple 10 años de que sucedió el terremoto en Manabí, ¿no? Fue un evento que tuvo realmente consecuencias tanto económicas como sociales para todos los ecuatorianos. Por supuesto, imagínense, ya son 10 años de aquel terremoto de Manabí. Esperemos, Dios mediante, no se repita, porque sí fue un sacudón para todo el país. El día de hoy en Economía 360 nos traes un tema que combina autonomía financiera, pero también un poquito de género, ¿verdad? Sí, bueno, de hecho se combina un poco la parte de la igualdad de género, de la brecha de género, pero también qué relación tiene la parte del sector público o el gasto público. Entonces vamos a entender un poco mejor, porque muchas de las veces no comprendemos mucho esa relación que existe. Me encanta siempre porque nos vienes a dar luces súper interesantes, Fer, con relación al tema de nuestras finanzas, autonomía financiera y, ¿por qué no?, cómo ingiere en las decisiones públicas. En el set número 2, Andreita, ya tienes preparado un tema interesantísimo, igual para hoy. Hemos buscado una psicóloga de primer nivel para hablar sobre un tema que tú nos sabrás explicar. Sí, estoy súper contenta porque estamos justo en el mes del autismo y esto es súper importante porque mamás, como todas las que estamos aquí, o cuando tenemos estas dudas de que nos dan un diagnóstico, no sabemos qué hacer, tenemos muchas dudas, y como lo comentas, Loli, hoy tenemos a una psicóloga que nos va a ayudar con esas dudas, que nos va a indicar cómo tenemos que reaccionar en esos caminos que a veces se nos presentan como mamás, y en el segmento de Mamás 360 tendremos toda esta información, así que estoy súper contenta por traer esta información aquí. Muchísimas gracias, Andre, por prepararnos este tema, y será un gusto acompañarte, y también de la mano de María de Lourdes Ortega, nuestra psicóloga invitada en tu segmento. Y también quería contarles que el día de hoy les tenemos preparada una noticia muy especial. Hemos establecido una alianza estratégica con Unlimit English, que es un instituto de inglés que nos va a permitir potenciar nuestras capacidades de inglés. ¿Cómo ves inglés, mi Fer? ¿A qué nivel estamos de inglés? Uy, realmente tengo que desempolvar mis conocimientos de inglés. ¿Sí? No lo utilizo mucho, no lo practico mucho. Pero cuando estudiaste ¿qué tiempo más o menos? Claro, o sea, lo que te exige, ¿no? Los 2 años que te exige cumplir con todos los niveles de inglés, los cumplí. Los logré. Normalmente suele pasar que las mamitas, las mujeres 360, hemos estudiado inglés, pero necesitamos reforzar estos conocimientos, mejorar siempre con miras a poder intervenir de mejor manera, a buscar mejores oportunidades laborales. Y qué mejor que tener este espacio de English Unlimited, que es un instituto de inglés que nos ofrece justamente un paquete promocional para Mujeres 360. Así que el día de hoy no se puede perder este segmento. Somos del equipo de Mujer 360 desde Ecuador para el mundo. Iniciamos nuestro programa para ustedes.
Ahora con Fibra Max disfruta de 1000 megas por solo $17,50 más impuestos. Las tareas y consultas de tus peques sin interrupciones. Tus series y películas con una conexión estable y con la menor latencia del país. Y lo mejor, al activar tu servicio, participas en el sorteo de uno de los Wi-Fi dorados. Con internet gratis para toda la vida. Activa tu plan ahora y podrás ser uno de los afortunados ganadores. ¡Fibra Max! ¡Fibra Max! Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57 y 121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor. Y bienvenidos nuevamente, y hoy vamos a conversar un poco sobre cuáles son las claves para cerrar las brechas de género y encaminarnos hacia una verdadera igualdad. Y para eso vamos a considerar dos aspectos importantes. El primero, vamos a considerar un poco desde la autonomía económica, que esta no tiene que ser limitada únicamente hacia la independencia financiera o hacia la generación de ingresos, sino también se relaciona sobre el poder de decisión sobre el uso de esos recursos. Y por otro lado, vamos a analizarlos en qué influye o cómo influye el gasto público, la política pública, y para eso tenemos a una experta. Ella es Diana Menéndez, es politóloga y además es auditora en género. Diana, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Fer, gracias por la oportunidad. Un saludo a todas las personas que nos acompañan en este momento. Diana, bueno, para empezar, primero coméntanos un poco, porque yo creo que para muchas personas no encuentran la relación cuando hablamos de autonomía económica, cuando hablamos la brecha de género, y en qué punto se influencia el gasto público, cómo interviene, cómo se relacionan estas dos. Claro que sí. La autonomía económica de la mujer, normalmente solemos nosotros pensar que es como un esfuerzo individual. Y dejamos de lado el hecho de que el Estado tiene mucho que ver allí. De hecho, depende en gran medida de cómo el Estado prioriza, invierte y distribuye los recursos. Entonces, no se trata de una situación individual o de un esfuerzo individual, sino de una decisión colectiva y una política pública. Diana, ¿por qué cuando decimos que una mujer ya empieza a generar sus ingresos propios, ya empezamos a asociarlos que ya tiene una independencia económica? Sin embargo, esto no quiere decir necesariamente que ya estemos hablando de una verdadera autonomía económica. En este sentido, sabemos que existen todavía barreras estructurales. Estamos hablando de acceso a oportunidades, estamos hablando de brechas de salarios, estamos hablando también de la economía del cuidado. Muchas mujeres todavía están al cargo del cuidado de sus familias. Considerando esto, por favor, amplíanos un poco más el tema para entenderlo un poco mejor y cómo influencia, cómo se relaciona. Claro que sí, con mucho gusto. El tema de la autonomía económica de la mujer no debemos tenerlo como un concepto únicamente de ingresos. Se trata de un concepto un poco más multidimensional. Sí, incluye, por ejemplo, acceso a la educación, acceso a la salud, al crédito, también al empleo. Entonces, es importante en este sentido tener claro el tiempo disponible de la mujer, y aquí entra el gasto público, porque a través de un presupuesto podemos definir quién avanza y quién se queda atrás. En el caso de la mujer no es que las mujeres no trabajen, lo que pasa es que trabajan más, con menos ingresos y quizás con menos oportunidades de crecimiento también. Entonces, el tema es, también tiene, y eso olvidé comentar, a veces condiciones más precarias. En cuanto a las evidencias, podemos nombrar, por ejemplo, las de la CEPAL, la ONU Mujeres, el INEC, y podemos determinar y observar que hay unas brechas importantes, por mencionar algunas, la brecha salarial. Sabemos que las mujeres ganamos menos que los hombres, un 18 al 20% menos que los hombres, pero no se trata solamente de una reducción de ingresos, se trata también de que se desvaloriza económicamente el trabajo femenino.
También tenemos, por ejemplo, una brecha en el tema de acceso a un empleo formal. Las mujeres tenemos mayor presencia en la informalidad y no en un empleo adecuado, por lo tanto estamos menos protegidas socialmente, hay mayor subempleo, más expuestas a situaciones incluso de precariedades, y también las mujeres no tenemos acceso a mayor oportunidades de crecimiento, ascensos. Eso es otra de las brechas. También tenemos, por ejemplo, la brecha aparte del tema salarial, el ingreso a puestos de políticos o de decisión. Entonces necesitamos mucha más preparación, y allí la mujer tiene un pequeño asunto, pequeño gran problema, y es que si no está acompañada de su entorno en el tema de cuidado, por ejemplo, de su hogar, o menos del Estado, no puede la mujer participar en igualdad de condiciones. Entonces tiene este estancamiento, porque la mujer puede estar preparada, capacitada, formada, con una experiencia, pero si no tiene este acompañamiento por parte del Estado, simplemente se ve limitada. ¿Y cómo podemos hacer cómo debería el Estado hacer este acompañamiento? Porque estaríamos hablando que el contar con un presupuesto que esté destinado para este tipo de políticas públicas sería una gran herramienta que realmente contribuiría a que no solo exista un mayor empoderamiento femenino, sino la participación, como tú nos acabas de decir, en la participación en las actividades económicas, en hacer también incluirse en la parte política, participar mucho más en la toma de decisiones. Bueno, básicamente el Estado ha avanzado en normativa. En Ecuador tenemos la Constitución con enfoque de género, tenemos leyes que están orientadas a la igualdad, tenemos políticas públicas diseñadas, estructuradas. La deuda que tenemos pendiente por parte del Estado es básicamente la implementación como tal y el financiamiento. Porque políticas públicas, hablábamos con unos colegas, hay para todos. Lo que no hay es el presupuesto, y sin el presupuesto la política pública simplemente no existe. Entonces, en este caso, lo que deberíamos enfocarnos es en el problema, que no es el diseño, sino cómo se ejecuta, cómo se articula, fuente de financiamiento, cómo se mide, exactamente. Entonces no lo estamos haciendo así, porque podemos decir que hay programas para mujeres emprendedoras, podemos, lo que normalmente ocurre, ¿no? Se aprueba, se ejecuta, se reporta un presupuesto, pero no se sabe con certeza, las mujeres no estamos en las estadísticas ni estamos en los presupuestos, ese es el problema y la deuda, porque no se puede saber con certeza cuánta inversión realmente permitió cerrar brechas de género. ¿A quién se benefició? ¿Y a qué grupo de mujeres? Porque tenemos mujeres rurales, más vulnerables, unas más vulnerables que indígenas, afroecuatorianas, y desconocemos estos datos, porque simplemente si no tenemos una trazabilidad del gasto, no podemos medir un impacto. Entonces, tenemos pendiente esa situación también. Aquí lo que tú me mencionas, yo creo que es algo muy común, que se repite, yo creo que en muchos casos, y también hablando hasta desde lo micro hasta lo macro, a veces la falta de evaluación. No se evalúa, como tú lo acabas de mencionar, existen las políticas públicas, existen las herramientas como para poder implementar o para poder ejecutar de cierta manera, y que exista más paridad de género, que la conciliación familiar realmente sea un hecho. Todavía existen esas cosas, pero tal vez la falta de evaluación. ¿Qué deberíamos de considerar para empezar ya a evaluar y decir realmente hay o no hay? Bueno, tú nos acabas ya de mencionar que no hay financiamiento, no hay el recurso suficiente para que todas estas políticas se puedan implementar adecuadamente. ¿Qué más debemos considerar para evaluar y decir si esta política está cumpliendo con el objetivo del por qué fue creada? Exactamente, gracias. Verás, Fer, en ese sentido, la evaluación tradicional, y te lo digo desde mi experiencia como auditora de gasto público, es muy tradicional. Simplemente se cumplió un plan, se ejecutó un presupuesto, pero eso no es suficiente. Y eso no es de evaluar, ¿no? Exactamente, tenemos que hacerlo con una
con un nuevo enfoque, el enfoque de género. Y este enfoque realmente necesita 3 aspectos concretos. Tenemos que medir, primero revisar dónde se fueron esos recursos. Luego, ¿a quién están beneficiando? Exactamente. Y por último, medir el impacto, los resultados reales. Es decir, yo puedo hacer una capacitación, pero no es simplemente como muchos ministerios, que ese es otro asunto, un nudo crítico que también nosotros hemos encontrado, es que la mayoría de instituciones miden de manera diferente. Unos dicen cuántos participaron, otros dicen cuántos asistieron, cuánto se ejecutó del presupuesto, pero no hay un sistema de medición que sea integral o que sea unificado. Entonces todos miden desde diferentes perspectivas, por eso no tenemos datos. Entonces la idea es hacerlo con este nuevo enfoque. Realmente el desafío, el reto es incluir el enfoque de género como una gestión que se pueda medir y pueda ser eficaz. Entonces, no podemos hablar realmente de un verdadero impacto de las políticas públicas si no analizamos en cómo está distribuido estos recursos y también cuál ha sido el impacto que tú nos acabas de mencionar. Sabemos que la parte cultural es uno de los principales limitantes, y no estamos hablando únicamente desde un enfoque de género, sino también la parte cultural, la parte de educación es algo transversal, que si las personas estamos un poco más educadas, estamos buscando, como tú decías, no solo una capacitación, sino realmente verlo una educación ya un poco más integral, más holística, que eso no se limita únicamente en una capacitación. ¿Qué más nos hace falta? Bueno, a las mujeres y de parte de nuestros colectivos feministas con las que hemos conversado, son nuestras principales personas que capturan esos datos y datos son insumos luego para generar una política pública eficiente. Es necesario escuchar, es necesario también tener una información real, un análisis real de si estas políticas realmente están impactando o no, porque simplemente no podemos hablar de igualdad si no hablamos de presupuestos. Si en los presupuestos no están incluidas las etiquetas de enfoque de género, no podemos evaluar. Entonces son varios aspectos que se deben considerar de una manera diferenciada para poder primero formular, diseñar, implementar, obviamente contando con los recursos, como ya dijimos, y luego obviamente medir y hacer este seguimiento ex post, pero con la consigna de que este gasto no es solo gastar por gastar o decir hemos invertido en mujeres. Tenemos que evidenciar y demostrar que esa inversión realmente logró una autonomía económica. Hablábamos hace un momento en la parte política, que las mujeres también deberíamos incursionar un poco más en el aspecto político, en la toma de decisiones. ¿Cómo hacer que, hablando ya de paridad de género, que no se caiga mucho en el romanticismo y que también hablemos de meritocracia? Porque yo creo que sí hay una línea súper frágil en que por caer en temas de paridad de género realmente estemos obviando algo que es muy importante, y como es la meritocracia, que la persona que nos represente, ya sea un hombre o una mujer, realmente tenga todas las capacidades necesarias, las características, cumpla con todas las características como para que realmente nos represente, ya sea como presidente, como vicepresidente, como alcaldesa o no. Bueno, antes de ello tenemos que considerar que las mujeres ya empezamos con desigualdades estructurales y primero el presupuesto tiene que de alguna manera corregir esas brechas, y luego habrá el tema de la participación con todos los méritos, porque en realidad a las mujeres no nos faltan capacidades, no nos falta formación, no nos falta experiencia, porque todo eso la tenemos y el doble si somos madres. El tema es básicamente la oportunidad que debemos tener también como parte de nuestros derechos de estar en estas palestras públicas, de estar dentro del tema político, de convencernos de que nuestra opinión y nuestra voz también es importante dentro de estos espacios. Muchísimas gracias, Diana, por aceptar nuestra invitación. Ha sido un gusto estar compartiendo aquí este espacio contigo, y continuamos con nuestro próximo segmento.
Bienvenidos a la Clínica Veterinaria San Carlos. Aquí cuidamos la salud y el bienestar de tus mascotas con profesionalismo, cariño y dedicación. Contamos con hospitalización, cirugías, esterilizaciones, exámenes de laboratorio, peluquería canina y felina, baños medicados y corte de uñas. Además, tenemos una pet shop completa: ropa, correas, camas, juguetes, transportadoras, balanceados, vitaminas y mucho más. ¿No puedes venir? También atendemos a domicilio. Estamos ubicados en Avenida Occidental N57 y 121, Melchor de Valdés, Condominios Cordillera, Local 12, Clínica Veterinaria San Carlos. Porque ellos merecen lo mejor. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión. Siempre es un gusto regresar con ustedes y el día de hoy vamos a tratar un tema un poquito delicado y sensible, pero muy importante de abordarle. Muchas veces como madres, dentro de nuestros múltiples roles de Mujer 360, nos hemos preguntado realmente si es que nuestro hijo está bien o presenta patrones de autismo. Y para eso también nos acompaña en su segmento Mamás 360, Andreita Herrera, nuestra coach especialista en mamás. ¿Cómo estás, André? Buenos días. Bien, Loli, muchas gracias. Siempre digo, tener este espacio para las mamás, para las mujeres es súper importante porque nadie nace sabiendo cómo ser mamá. Y más cuando se presentan estos retos que a veces decimos lo que está haciendo mi hijo es normal, no es normal, y entramos en una encrucijada ahí. Entonces es súper importante tener este espacio y más ahora con María de Lourdes, que estamos aquí. Ella me acompañó desde cuando mi hijo, yo le he educado en casa mucho tiempo a mi hijo, en un tiempo en especial en la pandemia. Y yo tenía el acompañamiento de María de Lourdes y hablábamos de este tema, y aprovechando, como les dije, este mes del autismo, creo que es importante visibilizar esto. Bienvenida, María de Lourdes. Muchas gracias. Encantada de recibirle, María de Lourdes, en este espacio. Justamente estamos empleando este pequeño espacio de conversatorio para hablar de un tema que nos llama mucho la atención a las mamitas. Hay mamitas que de pronto tenemos la bendición de tener hijos sin temas de autismo, pero mamitas que de pronto sí tienen nenes que presentan grados o niveles de autismo. Mi querida María de Lourdes, para comenzar este pequeño conversatorio, indíquenos usted primero, para entender, ¿qué es el autismo? Es complejo. A mí me ha tomado a veces hasta 3 horas de explicar qué es autismo, y por eso más he centrado el trabajo en hablar de aceptación a las diferencias, ¿no? Porque cada persona con autismo es diversa. Sí hay una falta de habilidades sociales,
sí hay una falta de habilidad para entender normas implícitas o eso que todos sobreentendemos que ahí está. A ellos sí, hay que explicarles paso a paso, pero hay que explicarles desde la sensibilidad. Cuando hablamos de autismo, para comprenderle bien, estamos hablando que el niño nos presenta características de desapego social. ¿Cómo lo podemos identificar que de pronto nuestro pequeñito está sufriendo parte del autismo? Bueno, dicho por una experta en diagnóstico de aquí de Ecuador, es eso que las mamás sentimos y decimos, algo no está bien con mi hijo. Una corazonada, ¿no? Eso es lo que debe ser escuchado por el profesional, porque como comento, cada niño es diverso. Vamos desde niveles en que hay niños que no hablan y hay adultos que llegan a no hablar o no tener una intención comunicativa en el lenguaje que tienen, y a veces se comunican con propagandas, con frases, pero no hay una intención de comunicar. Y también a personas con muchas habilidades, pueden tener incluso maestrías, y siguen con esa dificultad de poder comunicar lo que yo siento a alguien que es necesario que yo le diga, que puede ser mi docente, puede ser incluso mi papá, y no le expreso que algo me pasó en el día, que algo me ocurrió. Hay una dificultad de comunicación que va en toda esta diversidad, y dentro de esta diversidad además alteraciones sensoriales, ¿no? En todos los sentidos, y que van del hipo al hiper. Entonces algunos no lo sienten y otros lo sienten en exceso. Por eso hablamos de un espectro que es muy difícil entender detrás, y no hay una receta. Ese es el gran golpe para todo el mundo, ¿no? No hay receta. Sí, algo que yo aprendí justamente en todo esto es que hay niveles, ¿no? Y dice que a veces cuando los niveles son más pequeños del nivel 1, por ejemplo, mi hijo fue diagnosticado con nivel 1, y por ejemplo él siempre andaba descalzo, tenía ciertos síntomas que son como los más comunes, ¿no? Los que más se habla, que las etiquetas, que a veces le cuesta comunicar. Hasta ahora, por ejemplo, que está ya llegando a sus 13 años, veo que su dificultad más grande a veces es en este tema social, donde a veces le cuesta comunicar, ¿no? O sea, él estudia para la tarea, ya llega a la clase y le dicen, a ver, explica. Y él es como, sí, esto, 3 palabras, y para él es suficiente. Y eso puede ser un gran reto para las mamás, porque en ese momento ¿qué pasa? La profesora les llama, ¿no? Es que su hijo no hace esto, no hace el otro, y ahí viene. Y me viene otra pregunta aquí. ¿Qué pasa emocionalmente a las mamás cuando ya les dan? ¿Usted cuál ha visto esa reacción de las mamás cuando les dan el diagnóstico? Porque suele ser algo retador. Por supuesto. Es difícil. Por ejemplo, a mí cuando me tocó, para mí fue un alivio, ¿no? Pero yo he notado que es un mínimo porcentaje el de mujeres que lo toman así. La mayoría lo toman como algo difícil, algo duro de digerir, pasan por etapas de duelo, negación, falta de aceptación, ¿por qué me tocó a mí? Yo creo que ahí, si me permito interrumpirle para poder aportarle, el sentimiento sería, hay un momento en que incluso como madres podemos llegar a sentir culpa. Algo así como, bueno, ¿y qué hice yo en el embarazo o qué pasó para que mi hijo tenga este problema? Y ese sentimiento de culpa no sé si sea el denominador común de las personas que usted ha tratado. Sí, eso sí es el denominador común. ¿Sí? Incluso desde la etapa del diagnóstico. Y eso a mí también me pasó cuando algún rato fui y luego hice una memoria, porque a mi hijo le diagnostican a los 10 años. Yo recuerdo de un pediatra que me dijo, su hijo ve a los ojos, y lo primero que me vino a la mente es, si yo digo no, algo estoy haciendo mal. Entonces voy a decir que sí. Claro. Y claro, o sea, yo decía, no sabía el alcance que tenía mi respuesta, sino hasta muchos años después que dije, a ver, pero sí hubo una persona que lo vio. Y yo dije, no. Entonces la culpa sí es algo que acompaña, y eso creo que yo creo que nos acompaña a la mayoría, porque es algo que acompaña, creo que a la maternidad. Todo el tiempo estamos cuestionándonos, estamos haciendo bien con nuestro hijo, es una vida que tenemos a nuestro cargo, ¿no? Y creo que viene mucho de la maternidad y sí se agudiza cuando hay algún inconveniente. Me paso a sentir más culpable, o quizás todo el entorno culpabiliza
Si bien la familia, eso lo tengo claro, es el centro de todo, pero no es la culpable, ¿no? Son los profesionales los que estamos en la obligación de apoyar y de acompañar. La familia está haciendo lo que mejor puede con las estrategias que tiene y ese es el reto. Contarles que hay estrategias, contarles que se puede aprender a vivir mejor, que se puede tener una mejor calidad de vida con el apoyo necesario. Yo cuando llegué con María de Lourdes ya había estudiado algo de la crianza respetuosa, que es algo que estamos abordando en todos los programas, ¿no? Yo ya llegué, ya había estudiado un poco, ya había pasado. Y claro, yo le digo, María, me diagnostican al Joaquín que tiene autismo. Y me dicen que va a cambiar muchas cosas, pero yo ya estoy aplicando ciertas cosas. Le digo, no le veo algo diferente realmente ahí de lo que tenga que hacer, si ya lo que vengo haciendo me está funcionando. Y aquí viene otro tema, ¿no? Un poco polémico tal vez. Es como, ¿cree que con crianza respetuosa sea una gran herramienta o necesitan terapia de ley los niños? Bueno, yo me he topado con casos de familias que han aplicado crianza respetuosa y cuando les dan el diagnóstico prácticamente no hay la necesidad de un acompañamiento adicional. Los niños no hay mayor conflicto, porque lo primero que son señales de alerta a pedir ayuda es conductas disruptivas. Y los niños que tienen estrategias de crianza o disciplina positiva, crianza respetuosa, ellos no tienen conductas. ¿Y cuáles serían estas conductas disruptivas? Y yo también quisiera, aprovechando su presencia, mi querida María de Lourdes, su experiencia, plantearnos, por ejemplo, el caso de niños que tienen autismo y están insertos, obviamente, en entornos escolares. Los niños pueden sufrir discriminación de parte de sus compañeritos, porque los compañeritos no saben el nombre como tal del autismo, no saben que el niño tiene autismo, pero sí detectan ciertos comportamientos que marcan la diferencia del grupo grande, por decir así. Los niños que tienen autismo, ¿cómo podemos trabajar las mamás para poder apoyarles en los entornos escolares, donde ellos pasan la mayoría de tiempo, ¿no? Bueno, justo ese es el reto que sabemos conversar con André, que el reto es que la familia sepa qué hacer, ¿no? Que la familia sepa que lo importante es la acogida que ellos dan, el empoderamiento que dan ante el diagnóstico y que dolorosamente en este camino la discriminación va a ser una compañera de por vida. Y yo lo que tengo que hacer es acompañar a mi hijo en esta discriminación, enseñarle a denunciar, enseñarle a hablar, a decirle a la docente a que esté seguro que él no tiene la culpa de ser discriminado, que su diagnóstico no es para esconderlo pensando que porque nadie lo sabe no lo van a notar. Como has dicho, el resto lo nota, aunque el autismo no haya un rasgo físico, pues los niños lo notan. Saben que es diferente ese niño y obviamente tienden a dejarle de un ladito, a no tomarle en cuenta o a no serle partícipe de las actividades, tanto dentro del colegio como extracurriculares, ¿no? Y pasa en todos, porque a veces no tienen un diagnóstico los niños y les pasa. Hay niños que tal vez son más introvertidos, hay niños que son más extrovertidos y como dice María de Lourdes, ese es el reto, ¿no? Nos encantaría tener una sociedad que pueda ser más empática, que pueda ser más amigable con las diferencias, creo yo, ¿no? Pero justamente a veces creo que es esa parálisis de las mamás de no saber qué hacer cuando vemos a nuestros hijos sufriendo. Por supuesto. Creo que eso es el reto, ¿verdad? Sí. Acompañarles en ese sufrimiento, que sepan que somos su guía, que sepan que confían en nosotros y que sepan que les creemos, ¿no? Y que el docente tiene que tener el mismo papel. Si un niño está sufriendo, si un niño dice que se siente maltratado, que está sufriendo maltrato, que ya no quiere ir a la escuela, la obligación de los profesionales, de los docentes es creerle, creer y acompañar, que para eso el ministerio pues tiene muchísimos protocolos de qué hacer, los profesionales saben, y ya un niño que va generando habilidades, cuando esto le pase en la vida real, porque le va a pasar en lo laboral y todo, ya va a tener más estrategias para saber cómo
incluso lidiar con este tipo María de Lourdes, aprovechando, yo quiero ser la voz de muchas mamitas que estoy segura que en este momento nos están viendo y que también en tiempo asincrónico tendrán el gusto de ver este segmento de Mamás 360 que nos trae preparado este tema muy lindo por el mes del autismo. ¿El autismo va subiendo de nivel? Por ejemplo, un niño que es diagnosticado con autismo 1, ¿puede ir complicándose el cuadro conforme va creciendo o siempre se mantiene en el mismo nivel? ¿Cómo podemos manejar ese tema y entender también ese tema? Bueno, todo va a depender de los factores, ¿no? Factores de riesgo y factores de protección. Hay chicos con nivel que se conoce como 1, que han acabado en crisis psicóticas, internados en psiquiatría, porque el entorno no le estaba brindando los apoyos que necesitaba. Y él tenía muchas habilidades para enfrentarse a esos entornos, pero sin embargo el autismo requiere sus apoyos, así como una persona que tiene dificultad en la movilidad de las piernas necesita visiblemente una silla de ruedas. Las personas con autismo necesitan apoyos, ¿no? Y si no se les brinda esos apoyos, la calidad de vida de ellos se va a ir deteriorando. Bueno, tanto si no se les brinda como también si estoy dando demasiado apoyo. Si más bien estoy apoyando de más y no le estoy dejando crecer en sus habilidades, ¿no? Y pues no hay regla. A veces la regla es que mejor calidad de vida la tienen quienes tienen un nivel más complicado de autismo porque su condición es más visible e inspira a la sociedad a mayor ayuda. A quienes no se percibe mucho sus dificultades y empezamos a creer de que sus actitudes son porque me quiere molestar. Eso es algo bastante común, ¿no? Los docentes dicen, es que este niño justo hace lo que sabe que a mí me molesta. Es un niño, es un niño y yo el adulto responsable, yo el adulto que debe tener la habilidad y la calma para acompañarle. Importantísimo eso, me pasó, porque a veces pueden tomar como que es algo personal, un tema personal, pero los niños a veces también algo que ha pasado hablando un poquito como temas específicos, se enganchan con un tema y lo hablan y lo hablan y lo hablan y lo hablan. A mí me pasa mucho, el Joaquín se engancha con algo y lo está hablando. María, ¿qué herramientas pudiéramos tener en casa? Si pudiéramos decir 3 herramientas que nos podrían ayudar a los niños que tienen esta condición y en general, porque a la final yo siempre voy a decir la manera de hacerles sentir a nuestros hijos como que son normales es tratándoles normal, pero en la sociedad no es normal hacer crianza respetuosa. Entonces, a la final son herramientas respetuosas, Totalmente creo yo. acuerdo. ¿Cuáles serían estas 3 herramientas que podemos ver que sí o sí tendríamos que tener en casa? Sí o sí el autocuidado, ¿no? Y empezar primero por nosotros. Entonces, si espero un hijo con salud mental, unos cuidadores, mamá, que suelen ser más mamás, con salud mental. Entonces, una mamá que... Me encanta esa parte, mi querida María de Lourdes. Yo le interrumpo siempre que conversamos con la Andreita, le digo, es como utilizar la analogía cuando uno va al avión y le dan las directrices, por si acaso Dios no quiera pase un accidente. Entonces la primera máscara que uno debe colocarse en este caso es la mamá, porque muchas veces podemos entrar en unos episodios de angustia, de desesperación, porque ser mamá es un reto. Y ser mamá de un niño con autismo, yo pienso que es un desafío mucho más grande. Entonces, al reto de ser mamá se suma un desafío más grande, entonces es como que mucha carga. Así que lo que acaba de topar para usted, yo coincido totalmente. Primero, cuidar la salud mental de mamá o del curador, del cuidador, ¿no es cierto? Sí. Ajá. Y ese es el reto más difícil, ¿no? Porque aprender a mantener la calma cuando mi hijo está en crisis o cuando mi hijo llega desbordado y yo tener la calma para contagiarle la calma, ese es el reto más difícil. Para mí, que por ahí se debe empezar. Cuando por algo alguna mamá me consulta, le digo, primero tómese el tiempo y quizás la terapia la necesita usted primero. Y cuando usted esté tranquila, estable, él va a estar tranquilo, ¿sí? Pero lo que suele pasar es que es al niño en el que centramos la atención y al niño al que le llevo a 3, 4 terapias, la mamá no duerme, no tiene tiempo ni de vestirse, ni de comer, a él le da de comer, a él le lleva terapias
Y en este camino también ya vemos que a muchas mamás se les va quedando la salud, ¿no? Sí, totalmente. Y se empieza a afectar. Entonces, incluso en nombre del inmenso amor a los hijos, primero yo. Yo creo que esa es la... Suena, me dijeron 3, pero para mí como que esa es la fundamental. Por supuesto. De ahí pues notar que el niño, adolescente o adulto con autismo es alguien diferente. No hay receta. Podemos tener incluso quizás 4 hijos y todos son diferentes. Entonces tengo que tratar en su singularidad, no prejuzgar y siempre ir, si es verbal, en el mejor de los casos, siempre preguntar qué hay detrás. ¿Qué hay detrás de su conducta? ¿Qué hay detrás de lo que él está haciendo? ¿Qué hay detrás de lo que piensa? Y acompañar. Y si no hay verbalidad, pues esa sí es una urgencia, ¿no? Por supuesto. Darle un sistema de comunicación alternativa, imágenes, lengua de señas, para que él pueda comunicar. Y ahí hay otra cosa que incluso desde un espacio que también trabajamos como asociación, es el derecho a la comunicación. Quizás no está tomado en los derechos humanos, pero un niño que no tiene la forma de comunicarse es un niño al que lo llevo a la frustración, a retraimiento y a quizás a tener conductas. Y lo que muchas veces yo escucho es, el niño necesita terapia conductual. Sí, pero él tiene habilidades de comunicación, no. Entonces él más que terapia conductual necesita habilidades de comunicación. Y ese es el centro de la crianza positiva. El niño que no puede dibujar todavía, pero que hace un garabatito y para él ahí dice sacos, pues le pongo esa imagen que él hizo en el cajón de sacos y él la identifica, porque él la creó, ¿no? Entonces hacerles partícipes de toda la dinámica de la casa y de la escuela, hacerle parte de, es también una estrategia muy... Mi querida Andrea, el tiempo se nos ha quedado súper cortito, pero danos tu mensaje final porque hemos abordado un tema muy lindo hoy. Sí, yo creo que es esta constante capacitación, esta constante siempre abrir nuestra mente, y yo creo que algo muy importante es que las mamás sabemos y confiemos en esa brújula más importante que todas tenemos. Nadie conoce más a nuestros hijos que nosotras mismas. Entonces, si les damos un lugar seguro, creo que nosotras podremos darles esa protección, ese acompañamiento en cualquier reto que tengan. Por supuesto. Ha sido un segmento muy chiquitito, pero esperamos que haya sido un pequeño disparador para que ustedes puedan socializar y abordar este tema con mucha más normalidad, siempre buscando el apoyo de profesionales expertas en la materia. Somos el equipo de Mujer 360, enseguida regresamos con ustedes. En Cons descubre tu estilo y eleva tu confianza. Cada prenda y joya se encuentran diseñadas para hacerte sentir segura, única y auténtica. Visítanos en nuestra nueva tienda y encuentra lo que te hace brillar. Cons es el reflejo de tu mejor versión. Andes Tax acompaña a mujeres emprendedoras con asesoría tributaria y contable de alto nivel, convirtiendo la planificación fiscal en una ventaja estratégica para crecer con solidez, con orden, visión y cumplimiento.
Impulsa negocios más rentables, sostenibles y preparados para el futuro. Andes Tax. Te mintieron sobre aprender inglés. Te dijeron que 1 hora es suficiente y con gramática ibas a aprender. Y después de meses, ¿sigues igual? Aquí, en Valle de los Chillos, te ofrecemos clases sin límites de horas y tutores nativos para practicar conversación. Bienvenidos de retorno acá a Mujer 360. Siempre es un placer para nosotros del equipo de Mujer 360 traerles estas novedades tan lindas. Y el día de hoy me encuentro acompañada de 2 profesionales en inglés. Jeff, y tu nombre es muy lindo, pero siempre me olvido. Orshi y Jeff. Qué gusto aquí recibirles en Mujer 360. Gracias por darse el tiempito y el espacio para venir a visitarnos. Sé que tienen una novedad muy especial. Jeff, llegó Open, en este caso es English Unlimited al Valle de los Chillos, ¿verdad? Cuéntanos un poquito. Así es, bueno, en el Valle de los Chillos somos un instituto nuevo, estamos aperturando una metodología muy diferente a lo que se acostumbra aquí en Quito, bueno, en Ecuador realmente, porque te cuento que he trabajado en mayoría de los institutos en Ecuador y mayoría manejan metodología muy parecidas, pero aquí nosotros estamos ofreciendo algo muy distinto a lo que se acostumbra, que es un tema de horarios ilimitados. Nos tienen acostumbrado a que tenemos que tener clases 1 hora al día o máximo 2 horas al día y nos tienen como que siempre limitados a un horario muy rígido, sea en la mañana o en la tarde, pero siempre te dan el tema de que tienes que tener un horario muy fijo. Entonces nosotros estamos rompiendo un poquito este esquema para poder ofrecer las clases en las horas que ustedes estén disponibles. Entonces, si ustedes están disponibles en la mañana, en la tarde, en la noche, pueden ir a la hora que ustedes gusten, quedarse el tiempo que ustedes quieren y disfrutar del inglés, hacerlo una experiencia y no tanto una clase. Hermoso. Orshi, tú eres parte del staff de profesores del instituto, en este caso English Unlimited en el Valle de los Chillos. Y quería preguntarte por qué la importancia de nosotros poder dialogar con profesores nativos como ustedes. Bueno, para conversaciones yo pienso que es importante que sabemos la práctica que tenemos, ¿no? Podemos dar algo extra, ¿no? Es como, a mí me saben decir como, en Ecuador estoy aprendiendo la gramática y no sé hablar. Entonces nosotros estamos dando esa oportunidad que puede hablar o conmigo, con Jeffrey también es nativo, podemos dar esas conversaciones nativos con nosotros, donde puede venir y conversar como quiere. Así es, y si puedo agregar, como dice Orshi, bueno, yo también tengo un inglés nativo, de hecho yo crecí allá en Estados Unidos a los 4 años. Ahora eres maneín Ecuador, pero más gringo que qué. Así es, correcto. Pero soy bien ecuatoriano. Por supuesto. Pero claro, mi primer idioma fue el inglés. Y creo que tanto nativos y no nativos son buenos profesores. Creo que Ecuador sí tiene buenos profesores y tiene la capacidad de llegar a ser buenos profesores. Sin embargo, el plus que menciona Orshi en cuanto al profesor nativo es que a veces ellos cuentan o contamos nosotros con expresiones que no quizás cuenta un no nativo, entonces expresiones de todos los días, que son palabras que... ¿Cotidianas? Cotidianas. Ajá. O expresiones idiomáticas que, por ejemplo, en Ecuador tú dirías pan comido, que eso es algo, una expresión, que quizás alguien que aprendió español en Europa no va a saber qué es pan comido. Entonces son expresiones que las usamos los nativos y que no quizás no tiene un profesor no nativo. No quiere decir que el no nativo sea un mal profesor, simplemente no cuenta con este tipo de idioma. Ya, tomando en cuenta que en este caso nuestra querida audiencia de Mujer 360 somos mujeres así, como nos vas conociendo de 35 años en adelante, hemos tenido la oportunidad en algún momentito de nuestra vida de estudiar inglés, obviamente porque te ven dentro del pensum de tu universidad o de tu carrera, o lo tomas también de manera independiente. Pero ¿por qué la importancia ahora de dar este saltito, animarse y mejorar el inglés? Porque, o sea, tomando en consideración que ya somos adultas en este caso. Claro.
Creo que puede aportar en varias áreas el tema de inglés, porque claro, inicialmente siempre se va a ver bien el inglés en tu currículum, en tu CV. Sin embargo, creo que lo más importante para profesionales es el tema que pueden romper un poquito el esquema local. Entonces, a veces nosotros estamos limitados a tener experiencia o oportunidades localmente, solo en Ecuador. Sin embargo, cuando tú ya puedes desarrollar un poquito el idioma, tienes la oportunidad de conectarte con clientes en el exterior o en otros países, incluso no solamente conectarte, sino también ir a hacer un viaje y poder extraer un producto, un mejor servicio para los que estamos acá en Ecuador, que incluso Orsi nos puede dar ejemplo de eso. Yo también digo que inglés abre puertas, para mí también abrió puertas. Cuando llegué en Ecuador yo no sabía español, solo que yo aprendí español aquí. Pero con inglés llegué aquí, ¿no? Todos me preguntan, ¿y Orsi, por qué estás aquí? Yo vine por amor. Pero mi esposo ya habla inglés y con él estábamos comunicando con inglés y después con tanto vueltas. ¿Tu esposo es ecuatoriano? Sí, mi esposo es ecuatoriano, sí. Yeah. Y con él hablamos inglés en inicio, ¿no? Y por eso yo digo que inglés abre puertas, ¿no? Para nuestras mujeres, para emprender, para hacer negocios, para ir a viajar, para conocer mundo, conocer otras culturas, las tradiciones. Yo quiero ponerme en el papel de una mujer que quiere aprender inglés y digamos que voy a tomar clases contigo, tú vas a ser mi profesora, en este caso puede ser de gramática, acá Jeff va a ser mi profesor de todo lo que es listening, speaking. Uno de los grandes temores que tenemos como mujeres es soltar la lengua o tratar de incursionar en un idioma. Nos da mucha vergüenza, nos da mucha sensación de no puedo. Entonces, ¿cómo tú como profesora nos brindas esa confianza y esa seguridad para comenzar un poco a desarrollarnos de mejor manera? Y si cabe la palabra en nuestra cotidianidad sería desempolvarnos, porque es como que tenemos oxidado ahí el idioma. Pero ¿cómo nos ayudas? Sí, con el presencialidad estamos ahí apoyándote y por eso es nuestra metodología buena, porque es como guided learning, te guiamos y estamos haciendo algo para que estamos justo al lado tuyo de parte desde cero, ¿no? De la gramática, por eso tenemos speaking, que esa es parte de speaking, que es muy importante. Al lado de la gramática tú puedes sueltar tu lengua, puedes hablar conmigo, nosotros te damos oportunidades que te desarrollas, que sueltas eso que te digo, sueltas la lengua, hablas, hacemos conversaciones. Perdemos el miedo, ¿no? Sí, para poder conversar. Sí, aparte creo que parte de nuestra ventaja como metodología, que les mencionaba, que es novedosa porque estamos rompiendo ciertos esquemas, como te había mencionado. El tema de horarios es una, pero otra es porque nosotros estamos acostumbrados a que cuando nosotros vamos a estudiar cualquier idioma o cualquier cosa que es académico, vamos a entrar en una aula con el grupo de personas que son de nuestro nivel y va a entrar un profesor y va a dictar clases. Normalmente ha sido lo clásico, Esto no es cierto. Entonces, hemos visto que en este tipo de ambiente o metodología, lo que pasa es que alguien se puede cohibir, quizás no quiere pasar vergüenzas, no quiere alzar la mano, decir, profe, no entendí, ¿me puede volver a explicar? Claro. Entonces, como se cohíben, no lo hacen, se quedan callados y eso a lo largo del tiempo te juega en contra porque nos quedamos con nuestros vacíos, con nuestras dudas y no contestamos bien. Lo que mencionaba Orsi en cuanto al guided learning es que el profesor ya no va a entrar a una clase en nuestro instituto, sino se va a sentar al lado tuyo y te va a explicar y te va a conversar directamente contigo one to one. Entonces, esto crea un poquito más de confianza porque nadie más te está viendo tus errores, entonces tú te sientes en libertad de equivocarte. Y yo quiero hacerles una pregunta. Yo puedo ir con confianza, por ejemplo, ir a conocer primero sus instalaciones lindas que están ubicadas en el Valle de los Chillos, ya nos van a explicar dónde van a estar ubicados, Jeff, y decirles, por ejemplo, Jeff, yo quiero en esta etapa de mi vida
mejorar el inglés porque quiero intervenir de mejor manera en reuniones de trabajo, porque de pronto me interesa traer inversores que no sean locales sino internacionales. Entonces, ustedes ya me pueden ir guiando de acuerdo a cómo yo quiero enfatizar mi inglés en los intereses en los que yo quiero. Perfecto. Bien que lo mencionas. Otra parte que nosotros tenemos en cuanto a nuestra metodología es que nosotros ofrecemos una profesora o un profesor de speaking nativo que está ahí netamente para practicar conversación. Entonces, muy aparte del que el profesor se acerque a ti a explicarte la gramática o explicarte el speaking, tenemos un profesor que está dedicado solamente para practicar conversación. Entonces, es muy personalizado, ¿no? Depende, cada estudiante es diferente, ¿no? Por supuesto. Nosotros somos diferentes. Entonces, por eso tenemos exactamente uno que es bastante personalizado. Digamos, tú necesitas para un inglés, para una entrevista de trabajo, te enseñamos, te preparamos para eso. Tú quieres ir viajar, te preparamos para cómo te puedes manejarte en aeropuerto. Es muy personalizado, por eso es bueno que tener un profe nativo como yo estaba viajando del mundo. Yo conozco cómo llegar y por eso yo estoy dando mis propias experiencias también. Cómo llegar a Europa, qué vas a expectar allá, qué son los idiomas allá extra, qué son aparte de inglés, todas esas cositas. Me encanta esa parte. Jeff, para poder concluir la entrevista, por favor, quiero que nos digas dónde está ubicado English Unlimited en el Valle de los Chillos y qué promoción tenemos para que nuestra gente, nuestra querida comunidad Mujer 360 que nos está viendo en este momento, se anime a desempolvarse en el inglés y realmente invierta, porque yo creo que la mejor inversión es en uno mismo. Claro, bueno, nosotros estamos ubicados muy céntricos en el Triángulo, en el Valle de los Chillos, en la Avenida General Enríquez. Estamos dentro del Centro Comercial El Prado. Como referencia tienen las farmacias Medicity, entonces muy cercano a todas las partes del Valle, Conocoto, San Luis, San Rafael. Estamos muy céntricos y accesibles para todos. Perfecto. ¿Y qué promoción tenemos si mencionamos Mujer 360 y van a English Unlimited? Claro, por el día de hoy queríamos ofrecerles y bueno, para toda tu audiencia tenemos una promoción súper especial. Nosotros por aperturar ahorita en el Valle de los Chillos estamos con una promoción del 50%. Sin embargo, eso es para el público normal. Para tu audiencia estamos ofreciendo más o menos a lo que llegaría a ser el 65% de descuento, entonces un 15% adicional para la audiencia tuya. Muchísimas gracias, Jeff, por esa deferencia. Así que mencione, por favor, que vio Mujer 360, que viene de parte de Mujer 360. Enseguida, automáticamente usted puede acceder a este 65% de descuento. Así que ya no tiene excusas. Vaya y desempolve ese inglés. Somos del equipo de Mujer 360 desde Ecuador para el mundo. Muchísimas gracias. Les vemos el día de mañana.